Señor les bendiga, hermano. Le damos las gracias al Señor por reunirnos una vez más delante de su presencia para conocer acerca de Él, conocernos a nosotros mismos. Es algo verdaderamente bueno para las personas conocer a Dios, conocer a su Creador, saber lo que Él quiere para la humanidad, para el ser que Él ha creado. Les invito a que hagamos una oración para iniciar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, amado Dios, por esta mañana. Gracias te damos, Dios, por este día tan maravilloso, Dios mío, en el cual hemos visto tu misericordia, hemos visto tu amor, Señor, en nuestras vidas. O el simple hecho, Señor, de estar en este lugar ya es una muestra de tu misericordia y de tu bondad y de tu gracia, Señor. Pero ahora, mi Dios, queremos y deseamos, Padre, de que nuestros corazones sean abiertos, Dios mío, y esto puede entrar en nuestras vidas, esto pueda ser comprendido y aplicado, Señor, en cada uno de nosotros. Perdona, Padre amado, todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, Dios mío, y sea usted en esta mañana el que se glorifique y el que muestre una vez más su misericordia y su gracia para con los pecadores y para con aquellos, Señor, que han conocido de ti, Padre, pero quizás, Señor, se han apartado de la práctica de la misericordia, Señor amado, algo que usted demanda de su iglesia, de su pueblo, Señor, una y otra vez. Ayúdanos en esta mañana, mi Dios, a que volvamos a esta práctica, a que estemos, Señor, haciendo las cosas por amor, por misericordia, por gracia, Señor, porque de esa manera tú nos has tratado a cada uno de nosotros, Señor. Gracias, amado Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Espíritu Santo, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, como ya se ha dicho, hoy nos corresponde la quinta bienaventuranza. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 7. Ahí estaría nuestra quinta bienaventuranza. Y grandes hombres de Dios han dicho que la misericordia, siendo este el punto central de esto, tiene unas profundas raíces en lo que es el Antiguo Testamento, pero viendo lo que contiene esta misericordia de Dios, sus raíces están en Él mismo. Esas raíces tan profundas de estas palabras que el Señor está utilizando aquí tienen su origen en el mismo Dios, en ese Dios todopoderoso, en ese Dios grande y majestuoso. Allí está la raíz, la profundidad de lo que es la misericordia. Les invito a que leamos nuestro pasaje, el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo he estructurado este pasaje, hermanos, en dos partes. Le he colocado como título, Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos. La primera estructura, dichosos los misericordiosos. Estaría en la primera coma la división del versículo 7 y la segunda estructura tiene por nombre la misericordia alcanza a los misericordiosos. La misericordia alcanza a los misericordiosos. Hoy en día, como seres humanos que somos, nosotros podemos creer que cuando nosotros hacemos alguna acción buena, hacemos algo, ya tenemos algún mérito, tenemos alguna autoridad sobre las demás personas, porque nosotros hemos actuado con bondad, quizás con alguna persona, y eso nos lleva, como seres caídos, a pensar de que estamos por encima de esas personas. Y es un error de parte nuestra. También podemos creer que quizás por cierto comportamiento, entre comillas, bueno, creemos que ya todas las cosas que hemos hecho malas, ya eso queda disuelto, ya eso se desaparece, porque según nosotros hemos hecho cosas buenas a favor de alguien y ya eso me borra las cosas malas que yo he hecho. Pero nuestro gran Dios no trabaja de esa manera. Nuestro gran Dios no nos acepta a nosotros por quizás una buena conducta, por quizás una buena acción.
Él no nos acepta por ese tipo de cosas. De hecho, Él no trabaja así. Y es lo que nuestro versículo 7 nos muestra, que Dios no trabaja de esa manera. Dios tiene otra forma de trabajar. Nuestro primer punto, como hemos mencionado, dice, bienaventurados los misericordiosos. Ese es nuestro primer punto. ¿Qué es una persona bienaventurada? Estamos ya familiarizados con esta palabra, que es un bienaventurado, es una persona dichosa, gozosa, alegre por algo. Ese sería nuestro punto, el por qué esa persona es alegre o dichosa. Bienaventurado, una persona bienaventurada. ¿Qué significa esto? Hay muchos conceptos acerca de una persona misericordiosa, acerca de un ser que hace las cosas bien. Pero nuestra palabra clave aquí es misericordia, en realidad. Es lo que nosotros vamos a ir desarrollando. ¿De dónde proviene esta palabra misericordia? La misericordia, hermanos, es un atributo de Dios. Es un atributo de Dios comunicable al hombre y está dentro de lo que es la naturaleza de Dios. Dios, en su naturaleza, en su ser, es misericordioso. Todo su ser es misericordia, es bondad, es amor para con lo que es la humanidad entera. Algunas personas, y esta enseñanza choca mucho o hace un gran contraste en lo que es el mundo actual y lo que es la misericordia como tal. Y esto mismo sucedía en el momento que nuestro Señor Jesucristo da estas palabras o dice estas palabras a aquella gran multitud que estaba allí, cuando les dice, bienaventurados los misericordiosos. No era algo extraño para el pueblo de Israel, para la multitud que estaba allí, escuchar esa palabra de misericordia. Para ellos no era algo extraño, ellos estaban muy familiarizados con esto, porque todo el pueblo de Israel había disfrutado de la misericordia de Dios, había disfrutado de esa gracia de Dios a lo largo de toda su historia. Ellos podían comprender esto. Pero ¿qué sucede con la misericordia siendo de antemano un atributo de Dios, algo que le pertenece, que Él posee y Él practica de forma constante? En el hombre no ocurre lo mismo. En el hombre la misericordia se va opacando, se va disminuyendo. Alguien puede decir, pero somos hechos a imagen de Dios, podemos tener esa cualidad o esa característica que Dios también la posee, perdón, como lo es la misericordia. Pero el hombre, como es un ser tan variante y tan cambiante, se le dificulta practicar esto. ¿Por qué? Porque en sí la misericordia es bondad, es amor. Pero cuando a ti te tratan mal, cuando tú tratas bien a alguien y esa persona no te responde de la misma manera, esa misericordia ya no se continúa reproduciendo. ¿Por qué? Porque te han tratado mal y porque tú eres un ser que actúa o actuamos de esa manera. Si me hacen algo malo, yo debo responder de la misma manera. Eso está en nuestra naturaleza, algo totalmente contrario en el caso de Dios. Es por eso que es tan grandiosa la misericordia en sí misma, porque es algo que Él posee y que Él tiene y que Él practica para con los hombres. Pero en el hombre, hermanos, es algo muy, muy difícil de practicar. El hombre por lo general no puede ser misericordioso por su naturaleza caída. Romanos, capítulo 3, nos muestra la condición del hombre en realidad. Y es bastante interesante cómo Pablo muestra esto a los hermanos de Roma. Capítulo 3, versículos 10 y 12. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay nadie por su naturaleza caída de lo que es el hombre natural que pueda practicar la misericordia. ¿Por qué? Porque él se ha desviado de esa bondad y de ese amor. Y como les comentaba, el pueblo de Israel también había experimentado esto. Ellos, al ser perseguidos por otras naciones, ellos rechazaban ya de antemano mostrar misericordia
ante las demás personas. De hecho, hay varios pasajes dichos por el Señor Jesucristo donde hay una persona caída en el piso y pasaba un hombre y no hacía nada, y pasaba el otro y tampoco hacía nada, hasta que llegaba uno y lo veía, y veía la miseria de aquel que estaba en el piso y se condolía de él, hacía misericordia de esa persona. Pero eran muy pocos aquellos que podían llegar a esto, y es básicamente el punto donde nuestro Señor Jesucristo quiere llegar con esa gran multitud, que ellos pudieran comprender qué era la misericordia, quiénes podían practicar la misericordia, porque como les he dicho, no es de todos el practicar la misericordia. Es muy difícil practicar este atributo de Dios, pero en el caso de Dios es muy diferente. Una parte de su naturaleza es misericordia, es gracia, porque cuando hablamos de la misericordia de Dios, también estamos hablando de la gracia de Dios. Es algo que está totalmente conectado, es algo que está totalmente unido en sí mismo. No podemos hablar de la misericordia de Dios sin tocar lo que es la gracia de Dios. Y cuando hemos escuchado acerca de la palabra de Dios, podemos ver que esto es así. El hombre falla ante los estatutos que Dios le coloca, y Dios no trata al hombre con justicia de forma fulminante, sino que muestra misericordia para aquel ser el cual ha caído, el cual ha fallado y el cual no tiene la capacidad de responder de forma correcta ante lo que ha hecho. Entonces vemos que esa gracia y esa misericordia se manifiesta. ¿Qué hace la misericordia? Muestra al hombre como lo que es, un ser miserable, un ser que no tiene la capacidad de hacer las cosas correctas, y Dios muestra misericordia. El segundo punto es la gracia. La gracia muestra también al hombre en su condición tal y como él es, un ser incapaz, que no puede hacer nada, no puede. Entonces vemos esas dos cosas unidas y vemos que el hombre básicamente está perdido sin la misericordia de Dios. Sin la gracia de Dios el hombre está totalmente perdido. No puede acceder de forma correcta o responder de forma correcta ante ese Dios bueno y misericordioso. Y si él no puede responder ante Dios de esa manera, ¿cómo será con su prójimo? Con su prójimo será mucho peor. Por eso las sociedades actúan como actúan, porque sus pensamientos son egocéntricos, son centrados en sí mismo, y la misericordia no funciona de esa manera. La misericordia ve la necesidad del otro, ve los problemas del otro, la aflicción del otro, y cuando la persona puede comprender esto, se conduele de dicha persona. Llega a tal punto donde tiende la mano a esa persona. Pero la naturaleza caída siempre va a dificultar esto, siempre va a ser muy difícil, y son dos cosas las cuales están allí entre lo que es la naturaleza caída, lo que es la gracia y la misericordia de Dios. Son dos cosas que son difíciles de mezclarse, pero es el terreno donde el Señor Jesucristo está llevando a estas personas. Los está llevando a un terreno donde ellos puedan llegar y puedan entender que todo se puede hacer bajo lo que Él ha establecido. Entonces, ¿de qué manera nosotros pudiéramos ver a nuestro Señor Jesucristo en este pasaje? Ciertamente Él es el que habla, ciertamente Él es el que está diciendo estas palabras, pero hay un gran trasfondo acerca de esto. Y Efesios 2:4 nos habla de esa gracia, de ese Dios que está lleno de misericordia y lleno de amor para con el hombre. Y esa es la profundidad de todo esto, de lo que Él les está diciendo. Efesios 2:4, de esa manera veremos a nuestro Señor Jesucristo manifestado, mostrando gracia y misericordia. Dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Estos dos versículos nos muestran misericordia, nos muestran amor y nos muestran gracia. Ve que hay una gran conexión,
es como una fuente, la misericordia es como una fuente la cual emana todas estas cosas, todo esto. En una oportunidad, ya hace como 4 o 5 años atrás, estábamos en una clase y al profesor se le preguntaba, pero si Dios es misericordioso, si Dios es bueno, ¿por qué en el infierno no se manifiesta esa misericordia? ¿Por qué en ese lugar no? Si Él, su naturaleza es ser misericordioso, ¿por qué allí en ese lugar no se muestra su misericordia? Y el profesor responde de forma sencilla y le dice, porque allí Dios muestra su justicia. Por eso esos hombres y mujeres están en ese lugar, porque Dios allí muestra justicia. Entonces, hermanos y amigos, con el simple hecho de usted estar parado en esta tierra, en el mundo, usted está experimentando y disfrutando de la gracia y de la misericordia de Dios. Cuando usted cruza esa barrera entre lo visible y lo invisible, usted va a experimentar la justicia de Dios. Por eso es que dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, porque allí Él va a derramar su ira sobre su vida, sobre la vida del pecador, porque ha menospreciado toda su vida en este mundo la gracia y la bondad de Dios. Cuando uno se acerca a diferentes lugares y uno puede ver y puede palpar la misericordia y la gracia de Dios, y en las circunstancias donde nosotros nos encontramos, en nuestro contexto actual, vemos que la misericordia de Dios es grande, pero muy grande. Donde la miseria nos arropa, donde la escasez nos arropa, Dios muestra gracia y muestra bondad. Uno se acerca, por decir algo, a personas que pescan, a pescadores. Son personas que no tienen absolutamente nada. Son personas que dependen de lo que puedan sacar de ese lugar. Y vemos cómo van y traen lo que ellos buscan en el lugar. Pero algo tan inmenso como el mar, y Dios muestra misericordia para con los hombres. Dios permite que ellos sustraigan el pescado, el alimento que necesitan. Entonces, allí Dios muestra misericordia, y en todo el mundo entero. Cuando una persona ejerce lo que es ser un enfermero, ser un doctor, esa persona está mostrando misericordia para con el necesitado. Pero hay personas que están en ese lugar y no lo hacen con misericordia. Es decir, su corazón, su disposición no es así. Estuve presente en un caso donde un bebé se estaba muriendo en el vientre de su madre y el médico apura a aquellas personas para atender a esa mujer, para que el niño no muera, y la persona que está encargada de suministrar la anestesia para empezar el procedimiento dice, ojalá y esto valga la pena, ojalá y el despertarme de mi sueño, de mi descanso, valga la pena. Entonces eso es una muestra de que esa persona no hace las cosas por misericordia. Por el contrario, el otro doctor que tiene la responsabilidad apura a las personas. Apúrense, porque hay una vida que está a punto de morir. Entonces, eso es misericordia, eso es gracia, eso es bondad. Pero no todos pueden practicar eso. No todos pueden llegar a ese punto, a esa determinación de forma correcta. Por eso es que nuestra segunda división nos va a mostrar quiénes en realidad pueden practicar esa misericordia de forma correcta. Y no podemos hacer la pregunta, entonces, ¿cómo es que los hombres pueden llegar a alcanzar esa misericordia? ¿Cómo es que los hombres pueden llegar a practicar esa misericordia? Y es lo que es una posición donde Dios ha colocado al hombre por medio de su gracia y por medio de su misericordia. Dios, al ver la humanidad caída en este mundo, Él viene a este mundo a morir en una cruz, viendo nuestra miseria, viendo nuestra incapacidad humana de volvernos hacia Él. Entonces Él viene al mundo, viendo la misericordia, la miseria de cada uno de nosotros, nuestra condición caída y corrupta, y Él viene a este mundo, da su vida, ¿para qué? Para que nosotros, como dice Efesios, podamos tener esa nueva vida, podamos tener ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Entonces, en pocas palabras, nosotros estamos hablando de lo que es la regeneración del hombre. Allí también esto juega un papel importante, porque como les he dicho,
es imposible que los pecadores puedan practicar la misericordia de forma consciente. Es decir, que tengan esa voluntad en su corazón de que si algo está mal, yo voy a actuar con misericordia. Algunos se ven obligados a hacerlo, otros lo hacen de forma espontánea. Pero nuestro Señor Jesucristo le está enseñando a aquellos hombres que están allí a su alrededor de que las personas que iban a ser parte de su reino debían practicar la misericordia. La misericordia en el ser humano, yo cuando estudiaba y analizaba un poco, la veo como un árbol, una planta. Tú tienes una planta, tú labras la tierra, le echas agua, estás pendiente, atendiéndola, y esa planta te va a dar fruto. Eso va a producir frutos. Pero también, si tú te olvidas de dicha planta, eso se va a secar, eso se va a acabar. Y si nosotros comparamos estas palabras con las palabras siguientes del Señor Jesucristo, Él dice: vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes tienen esa responsabilidad por lo que se ha hecho en sus vidas. Entonces, podemos ver esa misericordia en nosotros como ese trabajo que debemos hacer. Él no está diciendo en el pasaje que los bienaventurados o por practicar la misericordia van a entrar en el reino de los cielos. Él está diciendo que los misericordiosos alcanzarán misericordia, llegarán a la plenitud de la misericordia, donde no habrá más dolor, más llanto, ni más lamento. Ellos llegarán a lo último, porque no dice los discípulos ya alcanzaron misericordia y es algo está ahí, listo, no hay más que hacer. Él dice, los misericordiosos alcanzarán misericordia. Nos está hablando de una práctica constante de misericordia. Nosotros debemos practicar la misericordia de forma constante. Pero ¿cómo un creyente puede practicar la misericordia? Cuando nosotros vemos la miseria de alguien, nosotros automáticamente debemos acordarnos que nosotros estábamos así. Es decir, estábamos por el piso espiritualmente. No podíamos hacer absolutamente nada. Cuando tú te acercas a alguien y por medio de la Escritura le muestras la bondad y el amor de Dios, tú estás mostrando misericordia. Cuando tú ayudas a alguien, como lo dice Mateo 18, 23 y 35, a través del perdón, cuando tú perdonas a alguien, estás practicando la misericordia. Imagínese a un creyente que ha sido ofendido por otro hermano y él es incapaz de perdonar, o le cuesta mucho perdonar a esa persona. Ese creyente no practica la misericordia. Ese creyente no está ejerciendo lo que el Señor Jesucristo está mostrando en esta bienaventuranza. Otra forma de mostrar misericordia, mostrando bondad por los necesitados. Lucas 10, 30 y 37. Allí vemos otra ilustración donde se muestra misericordia y la cual también puede ser practicada por nosotros. La tercera, ser bondadoso con los pobres. Lucas 16, 19 al 26. Ahí nuevamente vemos cómo se practica la misericordia, o cómo el creyente puede mostrar misericordia para con las personas que están a su alrededor. Y es allí donde el Señor Jesucristo quería llevar a su audiencia, y es lo mismo hoy en día para nosotros. Nosotros debemos ver que si nosotros no practicamos la misericordia, no vamos a ser felices. ¿Por qué? Porque en este mundo caído como el de nosotros, cuando tú quieres hacer algo bueno, siempre las cosas te pueden salir mal por nuestro contexto, por lo que nosotros vivimos. Hay algo también que hay que destacar o mostrar en esto, es que cuando yo voy a practicar la misericordia, no debo tener una cláusula. Yo lo voy a hacer por esto o por aquello. Debo mostrar misericordia y ya. No debo esperar nada a cambio, debo hacer las cosas de forma desinteresada. Otro punto, Dios como ese ente principal de misericordia, vemos que también tiene un carácter de justicia, la cual está siempre presente. No sea que nosotros nos desviemos pensando de que vamos a ir por este mundo haciendo cosas en puntos donde quizás no se deba hacer, porque
cuando usted exhorta a alguien, usted está mostrando misericordia con esa persona. ¿Por qué? Porque usted quiere que él corrija eso que está mal, eso que quizás lo desvía del centro que es nuestro Señor Jesucristo. Allí usted está mostrando misericordia, pero si usted lo deja a la deriva, usted no muestra misericordia. Entonces es algo que está allí en juego. Es como dice el pasaje de Efesios, amor, gracia, eso está allí. Si tú exhortas a alguien, tú estás mostrando amor para esa persona. Por eso la misericordia en su contexto es muy fácil quizás que entre en nuestra mente, entró en nuestra mente. Pero Sproul, el doctor, él decía, es muy fácil que entre en tu mente la misericordia, pero es muy difícil que se introduzca en tu torrente sanguíneo. Eso es algo muy difícil. Es decir, que eso esté en tu ser es algo difícil, pero debe practicarse. Porque si eres iglesia, si eres parte del cuerpo de Cristo, tú debes practicar esto, porque tú estás conectado con el reino de los cielos. ¿Y qué hizo nuestro Señor Jesucristo en este mundo? Es el mayor ejemplo, el ejemplo más amplio de misericordia fue Él, su propia vida. Vino y dio su vida en este mundo para que otros fueran salvos, viendo la misericordia de nosotros, viendo lo más bajo del hombre. Él no le importó, vino y sufrió en este mundo para que el hombre pudiera disfrutar de la gracia, de la bondad de Dios, la cual es incalculable. Pero hoy en día, nuestra sociedad, nuestro pueblo, nuestra nación, el mundo entero carece de la misericordia, carece de ese amor, de esa gracia, porque la iglesia de Cristo debe practicar esto, debe en todo el mundo entero practicar el amor, la bondad. Por eso, en versos adelante, Él le dice, ustedes son esa sal del mundo, ustedes deben sazonar el mundo y actuando bajo estos parámetros. Pero es algo, hermanos, que nos debe ser rescatado, debe volver en la persona a trabajar de esa manera, con misericordia, sin esperar nada a cambio, porque Dios es nuestro Padre, es el ente fundamental de misericordia y debemos imitarlo a Él, debemos ser imitadores de Cristo, debemos siempre tener nuestra mente y nuestro corazón centrado en lo que Él hizo. Hermano, para mí se me dificulta un poco quizás entender cómo debo practicar la misericordia. Veamos cómo lo hizo nuestro Señor Jesucristo, cómo Él pagaba con aquellos que le hacían mal, cómo Él respondía cuando lo ofendían, cuando lo abofetearon, cómo Él respondía. Y allí nosotros vamos a ver el carácter de Él en este mundo. Y debe ser ese también nuestro carácter, porque si nosotros somos seguidores de Él, si estamos caminando para su reino, debemos imitarlo a Él. Es simplemente lo que se debe hacer. No es algo de otro mundo, es de este mundo y se debe practicar en este mundo por su iglesia, por su pueblo. Entonces, hermanos, hasta este punto hemos visto que aquellas personas que son alegres es porque practican la misericordia de Dios, practican ese don que Dios les ha dado. ¿Por qué lo pueden practicar? Sencillo, porque Dios los ha rescatado, porque son parte de Él. Por eso pueden hacerlo de forma voluntaria y sin que sea algo impuesto sobre la vida del ser, sino que simplemente ha respondido o ha atendido a algo que ya se ha hecho con Él. Yo he sacado 3 resoluciones acerca de este pasaje y la primera es, ¿ya has sido alcanzado por la misericordia de Dios? ¿Tu vida ha sido alcanzada por esa misericordia de Dios? Algo para meditar. La segunda, ¿estás practicando la misericordia? ¿Practicas tú como creyente la misericordia de Dios? ¿O quizás haces algo bueno pero luego te estás quejando todo el tiempo? Si usted hace algo bueno, hágalo y ya. No tiene que estar quejándose. Hágalo simplemente por amor a Cristo y por amor a lo que Él hizo con usted. A veces hay personas que hacen algo bueno y se están quejando todo el tiempo. No haga eso. Imagínese a nuestro Señor Jesucristo caminando hacia la cruz quejándose, diciendo voy a morir por esta gente que... No, Él fue como un cordero al matadero, en silencio. Hizo lo que vino a hacer. Y si nosotros vamos a practicar la misericordia, también debemos actuar de la misma manera.
sin estar murmurando ni quejándonos, hacerlo y ya, por amor a Cristo, por amor a lo que Él ha hecho en nuestras vidas, no para quejarnos por lo que estamos haciendo. La tercera es bastante similar a la otra, pero es algo más completo. La iglesia de Cristo debe practicar la misericordia siempre. La iglesia de Cristo debe practicar la misericordia siempre. Una iglesia que está centrada en Cristo debe ser una iglesia misericordiosa. Debe mostrar misericordia de forma constante, porque es lo que Dios ha hecho. Y por misericordia y por gracia nosotros estamos en este lugar. Nosotros somos parte de Cristo por su misericordia, por su gracia y por su amor. Porque si Él nos trata con justicia, estaríamos en otro lugar. Estaríamos condenados por nuestros pecados y ese no ha sido nuestro caso. Entonces tenemos suficiente argumento, cada uno de nosotros, para proceder en este mundo con misericordia. ¿Qué más argumento que ese? Esa bondad y ese amor, el cual no merecemos ninguno de nosotros, pero Dios nos trató con misericordia y con gracia. Su favor inmerecido se derramó sobre nosotros.